Saludos a todas las personas que se conectan a través de las plataformas del Vocero. Mi nombre es Istra Pacheco y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición del programa Debate Sin Filtro. Hoy tengo casa llena y le doy la bienvenida principalmente a Ricardo Luis Ramos, que representa el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Saludos, es la primera vez que estás Istra. aquí. Sí, es la primera vez. Gracias por la invitación y gracias a los compañeros panelistas por aceptarme. También nos acompaña Juan Manuel Frontera, vicepresidente del Proyecto Dignidad. Saludos. Saludos, Istra, y saludos a los compañeros también de panel. Del mismo modo, Kenneth McClintock, que ya es habitual en nuestro programa. Saludos, Kenneth. Reincidente. Y también está por primera vez hoy José Cruz, portavoz de prensa del Partido Popular Democrático. Saludos. Gracias, Ista, y gracias a los compañeros, y es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Bueno, en esta edición vamos a hablar sobre todo del mensaje de situación de Estado que ofreció el gobernador Pedro Pierluisi. Me gustaría que me contaran qué les pareció, qué vieron, qué fortalezas pudieron identificar, qué debilidades pudieron identificar, y si realmente esa es la situación, si lo que el gobernador presentó es la situación del país. Me gustaría comenzar contigo, Ricardo. Sí, bueno, aquí hay dos lecturas que se tienen que darle. El primero, que el mensaje fue un mensaje completamente político partidista, enfocado en su primera con la comisionada residente, y en ese aspecto, creo que hablándole a los suyos de esa manera, creo que pudo haber sido bastante exitoso porque fue muy ecuánime, o sea, se notaba para el buen entendedor dónde estaban las pollitas, pero no fue directo, no fue agresivo contra la comisionada, la tenía allí como parte de sus invitados, bueno, ella es comisionada residente, todo el derecho de estar allí. Me pareció muy cachendoso en sus ataques. Si lo ves como ciudadano, como lo vi yo, pues uno se queda pensando qué país vive Pedro Pierluisi, ¿no? Y es claro que hay dos países, y lamentablemente esto ha sido una constante que lleva ya varios años, que la desigualdad se sigue ampliando, ¿no? Y el país, hay dos realidades que son coexistentes, lamentablemente. Y el gobernador de Puerto Rico vive en una, y el resto de nosotros vivimos en otra. Tú vas por las calles, aquí mismo en la Ponce de León, los boquetes. Ayer estaba por la Paz Graniela, que hace tiempo que no pasaba, y mi guaguita de Pathfinder del 2001 estaba teniendo muchas dificultades para poder llegar a mi destino. Y pues hablaba de unos números y un crecimiento económico que realmente no refleja una realidad que nosotros los puertorriqueños podamos ver. Un crecimiento económico que está completamente atado a un insumo de fondos federales que son finitos, o sea, que tienen un fin. Y él tiró una estadística, ¿no? De que hay unas proyecciones de 10 años y son exactamente los 10 años que van a durar ese insumo y sus multiplicadores, pero no vemos un anclaje en la economía local, no vemos un tratar de utilizar estos insumos federales para crear una infraestructura económica que se sostenga, no vemos comunicación con el movimiento cooperativista aquí, que es completamente local y que es capital que se crea y se genera y se mantiene en Puerto Rico. Y entonces, pues nada, vemos pues más de lo mismo, unos mensajes políticos como siguen pasando y realmente no le está hablando al país. Y para mí, una oportunidad perdida de nosotros poder ver con una visión un poquito más ecuánime cuál es la realidad de nosotros. Sí, mira, desde la perspectiva, como estaba discutiendo Ricardo, yo pienso en un aspecto político y otro de la sustancia del mensaje. Para mí, yo vi un intento de parte del gobernador de ser un poco más activo en su transmisión, ¿verdad? Creo que fue el mensaje que más efusividad lo vi ver de los últimos mensajes. Pues, el asunto político, el asunto de las primarias, todo el mundo lo estaba catalogando como el inicio verdadero, todo el mundo está esperando que inicie la primaria, ¿verdad? En el sentido de sustancia de discusión y de comparación de ambos candidatos. Así que desde esa perspectiva, pues lo podemos ver ahí. Hay unos asuntos, yo creo que es más profundo que simplemente que el gobernador pueda estar, ¿verdad?, describiendo un país que el pueblo no lo está experimentando. Hay unos asuntos claros, ¿verdad?, en cuanto a los números específicos que dio y las proyecciones que dio y el estado de la economía en Puerto Rico que trató de proyectar, en donde está en completa
controversia con lo que nos está diciendo la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal hace menos de 2 semanas, el 18 de marzo, le envió una carta diciéndole al gobierno, mira, aquí la gerencia del gobierno, la información financiera del gobierno está manga por hombro. Las cartas gerenciales lo que reflejan son falta de controles internos, que lo que se desemboca esa falta de controles internos en la habilidad de corrupción, la posibilidad de corrupción, la posibilidad de mal manejo de fondos, donde está en cuestionamiento el uso de los fondos federales y de la rapidez de esos fondos. O sea que estamos viendo donde el gobernador dice, estamos a punto de salir de la Junta, mientras la Junta le está diciendo, esto va para largo porque mientras ustedes no pongan la casa en orden como tienen que ponerla y no pongan los controles internos y no tengan los estados financieros, aquí nosotros no nos vamos. Así que el gobernador es más allá de también describir quizás unos aspectos políticos, sino tiene unas contradicciones internas en los números, en los hechos específicos, que está tratando de comunicar algo al país, mientras la realidad política con la Junta de Control Fiscal y la realidad específica que brindan sus propias agencias como COR3, que uno va a la página, mientras el gobernador estaba hablando, yo iba a la página de COR3 y decía, pues no está diciendo lo que dice la página de COR3, con relación a que este es el gobierno de las obras y que estamos haciendo lo que hace tiempo que se dejó de hacer. Así es que vemos una disparidad, una contradicción en los números, que va más allá de simplemente tratar de construir un país, ¿verdad? O algo que no es real, sino que también los números que nos está dando están en contradicción con los propios hechos de la Junta y de su gobierno. ¿Cómo usted lo vio? Vamos primero por el principio. La Constitución nos dice que el gobernador debe rendir un informe, o sea, un mensaje sobre la situación del Estado al inicio de la sesión ordinaria. Vamos a abril. No es culpa de él, lo hacen todos los gobernadores. Pero yo creo que hay que empezar por decir cuándo va un gobernador, antes de que finalice el mes de enero, que finaliza como a las 3 semanas de haberse iniciado la sesión ordinaria que comienza el segundo lunes de enero, a dar su mensaje conforme a la Constitución. Segundo, creo que fue un mensaje bastante tradicional, bastante rutinario. Sí, hizo una presentación estadística de la economía, y cierto es que en la economía tenemos estadísticas a nivel récord en este momento, como los tiene también Joe Biden. Sin embargo, por las razones que sean, y podemos estar una hora argumentando y analizando, el pueblo no siente ese cambio positivo en su calidad de vida, y por tal razón pues hacen caso omiso a las estadísticas. Hubo un momento en que las estadísticas empezaron a salir bien y comenzó un debate sobre si las estadísticas estaban correctas. Pero yo creo que ya eso no se está discutiendo. Hay una aceptación de que, siguiendo la metodología de siempre, de todos los partidos en el pasado, el desempleo está en el punto más bajo que ha estado en la historia, desde que se llevan récords en 1938, que la tasa de participación, que es una verdadera estadística que nunca está de acuerdo con lo del desempleo, que la tasa de participación está mejor de lo que ha estado en décadas, si no en la historia. Está en 43, 44%, cuando había estado en 38%. Y uno dice, 38, 44 no es mucho. Bueno, si lo tomas sobre la base cero no es una gran diferencia, pero si lo tomas sobre la base de cómo estaba antes, es un aumento como de 20%, 25% en la tasa de participación laboral, y así sucesivamente. No aprovechó para hablar de cuáles son los planes futuros, con muy pocas excepciones. Por ejemplo, mencionó un sistema que se va a llamar radar o algo así, donde tú vas a poder notificar los potholes que te encuentras y los semáforos dañados, etcétera, pero no dijo si van a aumentar los fondos para las reparaciones, porque cuando tú tengas esa oportunidad de tú quejarte directamente con el gobierno, va a aumentar 2 o 3 veces las quejas que reciben hoy.
van a tener 2 o 3 veces los recursos para arreglar eso y arreglarlo rápidamente. Eso pues queda por verse. Como dijo la comisionada, no habló realmente el estatus político, más allá de decir lo que se ha hecho en el pasado. Pero, por ejemplo, hoy el director de PRAFA anuncia una senadora más importante, la senadora de Nueva York, que se une al proyecto de estatus en el Senado. Esa información estaba disponible ayer, porque él no lo anunció ayer como parte de su mensaje. ¿Por qué no abordó la gran decisión que tiene solamente él que tomar como gobernador de si va a convocar por orden ejecutiva una votación de estatus en noviembre, que es algo que yo creo que todos los estadistas favorecemos, que Jennifer lo favorece, que él lo favorece, pero no hablo de eso tampoco. Lo está dejando como para atenderlo después. Sí, o sea, pero esa sería la noticia de estatus ahora. Así que sí presentó un cuadro relativamente positivo de cómo están más o menos las cosas, pero no abordó realmente qué es lo que va a proponer para el futuro. Y entiendo por qué. Como alguien que ha sido presidente, copresidente o miembro del comité de plataforma del PNP en muchos cuatrenios, yo sé que cuando uno es incumbente y está corriendo para la reelección, como lo está haciendo él ahora, como lo hizo Pedro Rosselló, Luis Fortuño en el pasado, hay la tentación de solamente poner en la plataforma las cosas que las agencias están desarrollando. Y eso pues son promesas burocráticas, no son promesas políticas como tal, no son de plataforma como tal. Y entonces pues él no adelantó cosas que él podría incluir en su plataforma. Y ahí vemos un contraste. La comisionada residente ya ha presentado creo que 4 conferencias de prensa sobre asuntos de plataforma y ha generado discusiones sobre eso. Él todavía está hablando de la obra y habla anoche de que este es el cuatrenio de la obra, pero no aprovechó la oportunidad para hablar de futuro. Más allá de decir, vamos a seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo ahora. Mira, voy a concordar con Ricardo, voy a hablar un poco de lo que dijo el compañero y voy a aclararle 2 puntos a Kenneth que acaba de decir. Yo, como comunicador, veo este mensaje de muchas perspectivas, desde el hecho de su contenido, su delivery, la forma en que se expresa, cómo lo hizo y a quién le está hablando. Y hasta un detalle técnico que lo ayudó ayer en su mensaje cuando vimos su body language. Definitivamente fue un mensaje totalmente político dirigido a las huestes del Partido Nuevo Progresista. Tomemos en consideración, Jennifer no había ido a casi ninguno de los mensajes. Ayer, después de haber dicho que no iba, apareció. Él habla a sus huestes de lo que está supuestamente pasando en su gobierno. Trataron de hacer un movimiento de gente, de sus seguidores en las afueras del Capitolio fallido, donde no habían 800 personas. No eran aquellos movimientos que organizaba el alcalde de Toa Alta o de Vega Alta, cuando Pedro Rosselló era gobernador, que metía 3.000, 4.000 personas en la plazoleta norte del Capitolio. Así que definitivamente desde el inicio del día, los mensajes que vimos y escuchamos del liderato iban en 2 direcciones. Hablarle a su hueste, decirle tengo una primaria y tengo que decirle las cosas a mi gente de lo que está pasando dentro de lo que puede estar pasando dentro del gobierno como punto importante. Y 2, tengo que sumisamente estar a la defensiva, y ahí caigo en los puntos de las estadísticas. Las últimas 2 semanas el Partido Popular en su fiscalización han traído datos estadísticos no inventados. Son datos de la Junta de Planificación, son datos de las propias páginas de Internet, por ejemplo de Col 3 del Departamento de Educación. Son datos que van a la contraria a lo que él como gobernador o su administración están tratando de proyectarle al país. Sobre lo que dijo el amigo Kenneth McClintock, el proyecto Radar, le quiero decir al amigo Kenneth McClintock que es una resolución conjunta de la Cámara de Representantes presentada por Eduardo Feliciano. No es
una iniciativa del gobernador Pedro Pierluisi. Informar. Lo de informar. Y entonces sí concuerdo con él que vamos a hacer este programa, pero ¿dónde va a estar el dinero para reclutar brigadas, para hacer el trabajo? Porque si hasta este momento estamos viendo la situación crítica de la infraestructura vial de este país desde María hasta el momento, sácate el área sur de los terremotos, que by the way, para Pedro Pierluisi ayer el área sur desapareció. Desde Salinas hasta Mayagüez no dijo absolutamente nada de la cantidad de dinero asignado que tienen para reestructuración de viviendas, para reestructuración de escuelas, desde el huracán María, luego los terremotos en el 2020 y luego la pandemia. Estamos hablando que el gobierno de Puerto Rico ha recibido la friolera de 72 mil millones de dólares en fondos federales desde el huracán María. ¿Sabe cuánto se ha utilizado de esos 72 mil millones de dólares? 0.008%. Él habla y alaba la gestión de los alcaldes ayer en su mensaje. Tenía una cantidad considerable de alcaldes allí. Pero no le dijo al país que ayer o antier vetó un proyecto que le asignaba a los municipios 350 millones de dólares para hacer obras. Él habla de los logros en salud, pero como discutíamos antes de comenzar, hay 200,000 personas que se quedaron fuera. ¿Por qué no unir esfuerzos con los alcaldes? Bueno, la información del de a pie, del ciudadano, el mejor funcionario público que la tiene es el alcalde. ¿Por qué el Departamento de Salud no habló con los alcaldes, identificó a esas personas que no tienen movilidad, que no pueden salir de sus casas, que no ven el internet o no tienen la capacidad de poder entender los anuncios publicitarios de los millones de dólares que se gastaron en anuncios publicitarios? Y hacía un esfuerzo con los alcaldes de identificación e ir a hacer el trabajo para que esas personas pudieran tener nuevamente el derecho. Y así podemos seguir hablando de muchos temas. Pero el adjudicarse proyectos que él dice que son de la administración, pero son trabajos legislativos, los aumentos. Ramón Ruiz, presidente de la Comisión de Gobierno, trabajó 3 de los aumentos a empleados públicos, y la compañera Mariali, vicepresidenta de la Cámara del Senado, también trabajó 1. El proyecto de los embalses es un proyecto de la Comisión de Infraestructura, presidida por la senadora de Arecibo. Los emplazamientos que ha recibido el gobernador de parte del representante José Rivera Cheito de Guayanilla, los pueblos más afectados en los momentos de los terremotos en el área sur. O sea, todavía allí no se ha empezado un solo trabajo de remodelación o de reestructuración o de derrumbar una escuela y volverla a hacer, teniendo millones de dólares. La semana pasada el presidente del Senado busca la página del Departamento de Educación y adivinen qué. Hay la friolera de 2.350 millones de dólares para reestructuración de las escuelas en Puerto Rico desde María al presente. Dicho en la página de la Junta. Pero el Departamento de Educación no las puede utilizar porque no ha hecho el plan necesario para poder ejecutar. Todos los contratos que tiene el Departamento de Educación en este momento son de diseño. Y yo quiero pensar y contradecir un poco la opinión pública de hoy, o este ha sido el cuatrenio de la reestructuración, o nos quedamos en el cuatrenio del diseño. Por eso cuando él trae el punto de que no habló de futuro, pues yo tengo que entender que tiene un poquito de problema de administración, de qué va a hacer con tantos fondos federales, que la Junta de Supervisión Fiscal en varias ocasiones ha dicho, señores, estamos perdiendo fondos anualmente por falta de management, por falta de buena administración. Uh-huh. ¿Crees que debió haber incluido en efecto algo del plebiscito o al PPD no le interesa? Yo creo que al país no le interesa. Yo no creo que sea el PPD. O sea, y tú llevas años cubriendo política. Búscate hoy las necesidades que tiene el país cuando es encuestado
Y yo me atrevo a decirte que el tema del estatus, excepto para los estadistas, ocupa una posición que sobrepasa el 25. Juan, ¿qué usted piensa? Mira, Del plebiscito. desde la ¿Tenía perspectiva o no? del plebiscito, claramente en las encuestas que hemos visto recientemente, el tema del estatus para la gente en este momento no es prioridad. Y claramente no es prioridad porque la gente ha entendido verdaderamente que hablar del asunto del estatus sin poner la casa en orden, sin establecer los controles, sin poder trabajar con sacar la Junta de Puerto Rico. ¿Cómo vamos a estar hablando del estatus cuando el gobierno de Puerto Rico tiene unas deficiencias gerenciales que ha continuado esta administración, pero que vienen de años, de controles internos realmente, del manejo? Porque una cosa es los números de proyección económica, que están fundamentados primordialmente en la infusión de fondos federales. Pero lo otro, lo que verdaderamente va a garantizarnos que Puerto Rico no va a volver a recaer en los años de quiebra, es una gerencia, que es lo que está hablando el compañero, es una gerencia correcta, una gerencia eficiente, una gerencia ágil. Y lo que hemos demostrado en Puerto Rico es que no hemos sido capaces de implementar desde el Ejecutivo una gerencia ágil y eficiente. Y mientras eso no esté, hablar del estatus, pues claro que la gente, si uno hace un plebiscito, la gente va a ir a votar. Puerto Rico, ¿verdad? En ese sentido, la gente se va a mover. Tenemos una cultura electoral pero buena. realmente la gente sabe que hablar de un proceso de estatus ante un aparato gubernamental que no es eficiente y que no maneja ¿verdad? El crecimiento económico y los fondos que tiene de una manera eficiente y controlada, en los Estados Unidos no se va a mover el tema del estatus. Y si estamos celebrando que son números históricos, que la mitad de los votos que se requieren para aprobar un proyecto de estatus se han conseguido en un año de elecciones donde se están buscando los votos de los latinos y los votos de la diáspora, pues pienso que eso refleja verdaderamente que el tema del estatus es un tema que en este momento a la gente no le interesa discutir. Sí, no tan solo a la gente fuera del Partido Nuevo Progresista no le interesa un plebiscito de estatus que no va a cambiar absolutamente nada. Es que la Comisión Estatal de Elecciones no está preparada, no puede bregar con lo que tiene ahora, va a bregar con otra consulta más que al fin que acabo va a ser un ejercicio en futilidad. Yo creo que el gobernador se estaba guardando esa, porque como dijimos, esto es un mensaje político, él estaba sentando la base de esto es la hora, como el contraste que él tiene con la comisionada es que nosotros pusimos a correr los chavos federales, que es Juárez, ya lo hemos discutido, pero eso es esa es su narrativa. Y luego va a guardar lo del plebiscito para el final, para empujar los últimos cartuchos y ganarle a la comisionada con ese jueguito. Ese es el playbook de ellos, sí. Pero entonces, el problema es que vemos una desconexión total de lo que vive el puertorriqueño y lo que vive el gobernador, porque no hay contratos para hacer el outreach, José. Por eso nos perdimos toda esta gente que no pudieron rectificarse. Porque el trabajo que hay que hacer en la calle es un trabajo de nitty-gritty, es un trabajo de coalition building, de traer a la gente, de involucrar en equipo. Y él juega para lo suyo. Es para la foto, es para el mensaje publicitario, es para la campaña turística. Y él se monta en su convoy y se va por el carril exclusivo y picha San Crim de Fajardo a Calle, a Fortaleza. Y a luego que es tarde. Y si no, pues se monta en un avión y se va para Washington o se va para España con su hermana, con todo el mundo, con el convoy. Pero no vivimos el Puerto Rico que todos los demás estamos aquí condenados a bregar. Porque son dos Puerto Ricos. Y mientras no se trabaje ese problema de fondo, no se trabaje para llevarle esos servicios a la gente, este problema del sesco, no tenemos un principal ejecutivo de informática en propiedad o una principal... Cuando venga el insumo, yo quiero ver, yo voy a estar ready para eso, porque yo tengo mi celular. Se va a caer el sistema. Se va a caer el sistema. Y es una buena idea. Yo creo que sí, claro. Y como dice Kenneth, si no le pone fondos, porque tampoco mencionó que le está quitando fondos a recursos naturales, que el dinero no llega a las escuelas porque se va en contratación vacía. Porque ahí es que está el guiso, ahí es que está la próxima elección, ganar la primaria, ganar la gobernación y seguir con las aguas de montarme la guaguita, ir para Fajardo, ir para Calle, ir para Fortaleza, montarme el avión, irme para... Un comentario bien breve de cada uno. Fuera de Puerto Rico. Ajá. Como que a nadie le pareció extrañar a los jueces.
Yo no lo vi reseñado, los jueces no estaban ahí, fue una medida de protesta porque no se ha atendido la medida para el aumento de los jueces. Como que nadie los extrañó, ¿verdad? Bueno, yo estoy desde el 92, Kenneth lleva más tiempo que yo Un en poquito estos más. menesteres, unos cuantos años más. Desde que yo recuerde, ayer fue mi mensaje número 72, porque son 8 mensajes por cuatrenio, por 9, pues son 72. Son 2, ¿verdad? Bueno. Y era la primera vez que los jueces no asisten. Y no solamente eso, el dato de que hayan hecho una comunicación pública expresando la razón específica por la cual no asistieron al mensaje. Todos. Y vamos Exacto. a tener claro De que hay los dos azul partidos. y hay rojo. En la composición del Tribunal Supremo dicta mucho de cuál es el sentir de la rama judicial o de la judicatura sobre los asuntos relacionados a los aumentos y las actitudes o no actitudes que ha tenido el presidente de la Cámara sobre atender este hecho. ¿Y tendrá un efecto sobre la carrera primarista? No creo, porque ellos fueron muy claros y específicos en decir que respetaban la posición del gobernador, respetaban la posición del presidente del Senado, pero que la razón por la cual no iban era esta. O sea, ellos fueron muy metódicos en la manera en que expresaron su no asistencia. Su comentario sobre esto, Kenneth. Mi postura en cuanto a los salarios de los jueces y los demás funcionarios públicos que requieren que se haga por legislación es que yo soy de los que creo que se va a aprobar una ley que diga que a partir del 2 de enero del 2025 nadie ganará un centavo más que el gobernador. En todas las organizaciones públicas, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, nadie gana más que el jefe. Se supondría, ¿verdad? Ah, que eso va a crear un caos. No, crearía un caos si no se hacen los ajustes que haya que hacer. Pero ¿por qué yo, como secretario de Estado, hace más de una década atrás, me ganaba casi el doble del jefe que me nombró? El gobernador ganaba 70,000, sigue ganando 70,000, y yo me ganaba 120,000. Yo creo que yo tenía un sueldo razonable. No estoy criticando los sueldos que tienen los jefes de agencia. De igual manera, los empleados de confianza. Si yo hubiese tenido 93 empleados de confianza en una agencia en que tuve 280 hasta 136 empleados, porque se eliminaron 61% de las plazas en mi departamento mientras yo estuve 4 años allí, pues eso sería un escándalo. 93 empleados de confianza entre 40,000 empleados de carrera, no le veo problema. Y cuando voy para atrás, y yo soy un history buff, y veo que habían 4 años en que habían 270, 230 empleados de confianza, 93, where's the beef? Pero eso sí le podría afectar a Pierluisi en Sí. términos de proyección versus el boicot de los jueces. Bueno, yo creo que cuando los que guardan silencio, dentro de su silencio se expresan, hay que prestarle más atención que a los que no tienen vocación de silencio y se expresan normalmente. Así que Ya mismo voy contigo. creo que deberían haber prestado más atención a ese silencio. Sí, lo que trae Kenneth es real dentro de la rama ejecutiva, pero aquí estamos, o sea, el gobernador no es el jefe de la rama judicial, ni el jefe de la rama legislativa, ¿verdad? Que deberían estar incomparables, ¿verdad? Pues claramente, yo creo que una revisión del salario del gobernador es una discusión razonable que hay que tener. Con relación al aspecto de la ausencia de los jueces, a mí me parece que esta controversia, ¿verdad?, que se ha generado ha sido totalmente innecesaria. Esto era de fácil solución. Yo creo que dentro de un aspecto, la revisión del salario de la judicatura es razonable dentro de la perspectiva del trabajo que están haciendo y del trabajo que se requiere.
ciertamente debe estar, la judicatura debe estar sujeta al aspecto de cuántos casos existen, cuál es la producción de esa judicatura. O sea, ese proceso debe entrar en el análisis de cuánto deben ganar, pero ciertamente una revisión yo no lo veo irrazonable. Ahora bien, atar esa revisión a otras revisiones desde la perspectiva legislativa, y esta controversia para mí ha sido totalmente innecesaria, que pudo haberse manejado de una manera más eficiente. Yo creo que es momento de que esta pelea, ¿verdad?, que se ha generado se trabaje con la mayor agilidad, porque puede crear una situación real. Ya lo empezamos a atisbar con casos que se generan de la Cámara de Representantes, que van ante la judicatura y entra toda la discusión de la separación de poderes y cuáles son las motivaciones de la judicatura a decidir unas cosas y la Cámara de Representantes, y eso crea una erosión de la legitimidad de la separación de poderes, que aunque es un tema filosófico y teórico, es real, es verdadero, toca a la gente, el proceso legislativo y lo que se aprueba para la gente. Así que desde la perspectiva de los empleados de confianza, uno podría decir, pues, como dice el gobernador y dice la secretaria de Educación, son menos que los que habían antes, pero tenemos un departamento de educación con menos escuelas, tenemos un departamento de educación con muchísimo menos estudiantes, tenemos un departamento de educación con unas carencias reales en lo que toca a las escuelas verdaderamente. Y desde la perspectiva política, cuando tú tienes unos padres y unos maestros y unos estudiantes teniendo unas carencias de esa manera y reflejas unos empleados de confianza con unos salarios como esos ligados al aspecto político, pues es un mensaje que cala políticamente y afecta políticamente. Yo creo que la ausencia de los jueces en el mensaje de Estado va a tener absolutamente ninguna consecuencia. El país no le importa absolutamente nada de lo que hagan esas personas que están allí en Puerta de Tierra y sus relaciones que puedan tener con el gobernador o con el presidente de la Cámara o el presidente del Senado. Luego de lo que pase en estas próximas 24 horas en el ciclo noticioso, absolutamente nadie más va a hablar de que los jueces del Supremo no fueron al mensaje de Estado. Y esto lamentablemente también, lo digo porque hay una desilusión con todas las instituciones, hay una falta de ese respeto institucional, de esa relación ciudadano-gobierno. Por eso mismo, porque es que el ciudadano no ve que el gobierno esté trabajando ni para ellos, ni con ellos. Y entonces se deslegitima todo a una pelea pequeña o una pelea con sustancia, independientemente de los jueces del Supremo con el presidente de la Cámara por unos salarios. Eso es lo que ve el país. Que hayan ido o no hayan ido, no. Porque están peleando por los chavos, que son los que nosotros estamos pagando y que nosotros no vemos. Y está allí el presidente de la Cámara, que se va a tratar de ser alcalde de Dorado, y los jueces del Supremo en la pelea pequeña de quién controla el dinero. Y si nos vamos con los personal de confianza en el Departamento de Educación y en toda la rama ejecutiva, volvemos a lo que le estaba diciendo al país y a Istra, que es que hay dos Puerto Ricos. Es el Puerto Rico del grupito del gobernador, que hacen lo que hagan y se les da unos puestazos, unos contratazos con una remuneración que está muy por encima del nivel que puede aspirar cualquier puertorriqueño de a pie, con la misma preparación o con más preparación o con ninguna. Pero el resto de Puerto Rico no está conectado con la campaña del gobernador, no le va a recoger endosos, no le va a recoger dinero, no va a manejarle la región tal o la región lo otro. Y esto lamentablemente ha sido así por mucho tiempo y han pecado tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático. Y es que y olvídate del récord que tiene el Partido Nuevo Progresista con el Departamento de Educación. Si nos ponemos a hablar, no terminamos hoy, no tocamos los otros temas que también queremos tocar. Pero ese es el problema, que son finquitas para repartir el bacalao, para seguir en el poder, para seguir repartiéndonos los contratos, para seguir haciendo los anuncios, para seguir dándole contratos a los amigos de la casa, y el pueblo, allá ustedes. Quiero que vayamos a otro tema. Y
podemos seguir hablando, ¿verdad?, de temas y cosas que me parece que no se tocaron, como lo que la gente espera de la reducción en el costo de la energía o de la Universidad de Puerto Rico, pero quiero que hablemos un poco sobre un sondeo que hizo el periódico El Vocero. Las personas que nos ven lo pueden accesar, en que la mayoría de las personas a las que se les pidió su opinión entienden que sí, que en Puerto Rico hay una corrupción, pero aún así estarían dispuestos a votar por la misma gente por la que han estado votando en otros momentos. Me gustaría que ustedes me dijeran qué entienden, por qué entienden que pasaría esto, o si en algún momento, a la hora de la verdad, cuando la gente vaya a votar, si habrá algún cambio en términos de lo que la gente piensa que es la corrupción, quiénes le han fallado en términos de ser corruptos y quiénes podrían servirles mejor, quizá. Me gustaría empezar con usted. ¿Por qué se ríe? No, porque mira, Puerto Rico llevamos ¿cuántos años entre el Partido Popular y el Partido PNP en la gobernación? Han habido casos de corrupción a diestra y siniestra bajo ambas administraciones y hemos seguido eligiendo a la misma gente. De una perspectiva u otra, ¿verdad? Y eso quizás tiene que ver con el mensaje de las alternativas, o, ¿verdad?, el asunto político, quizás el sentido de es algo de lo cual no podemos escapar, vivimos con eso y tenemos que manejarlo. Pero ciertamente hemos seguido escogiendo de los mismos partidos que han dado los casos que no se pueden negar, están ahí, ¿verdad?, de corrupción. Ciertamente cuando hay acceso a los fondos gubernamentales y no hay unos controles reales del gobierno y el gobierno no es eficiente en el manejo de eso, hay una apertura a la corrupción que la hemos experimentado. Y yo creo que en Puerto Rico la gente tiende a pensar que eso es algo que va a ocurrir y que va a ocurrir siempre y que se van a dar ¿verdad? Desde la perspectiva política, quizás hemos entrado en una etapa donde pues eso está ahí. En un momento dado se decía, pues, roban pero hacen obras, ¿verdad? Esas cosas que se dicen en el pueblo, que se mencionan, que se discuten, nos acostumbramos a una cultura y yo creo que debemos ir yendo aún no rendirnos en ese aspecto de seguir enviando el mensaje de que aunque la corrupción va a estar ahí, ¿verdad? Porque nosotros no podemos controlar a todo el mundo y, ¿verdad?, como decían, como en los recursos humanos dicen, uno cuando está contratando a alguien, uno puede identificar los problemáticos que son que no son profesionales, pero los problemáticos profesionales o los pillos profesionales, eso se les puede escapar a cualquiera. Y en ese sentido, aunque la corrupción siempre va a estar ahí, nosotros necesitamos empezar a hablar de la capacidad que nosotros debemos y podemos tener como pueblo. Uno, de tener una gerencia eficiente en el gobierno para limitar las posibilidades de la corrupción. Y verdaderamente yo creo que como pueblo nosotros tenemos que tener una discusión de nuestro sistema de justicia, tanto del Departamento de Justicia como de los tribunales, un proceso serio de que nosotros hemos sido incapaces de procesar efectivamente los asuntos de la corrupción y tenemos que empezar también a trabajar el aspecto de cómo lo manejamos. ¿Qué casos verdaderamente son casos de corrupción que ameritan, ¿verdad?, que el gobierno los investigue y los detecte? ¿Y qué casos, los recursos que tenemos, son quizás mal manejo de documentación, mal manejo de procesos, casos menores que requieren de una intervención directa, de una acción inmediata para corregirla y que evita que la corrupción vaya creciendo? Esas discusiones que son quizás no son tan sexy, ¿verdad?, como otras discusiones de lo que es el gobierno, yo creo que hay que tenerlas en Puerto Rico para empezar a manejar verdaderamente un ambiente donde la gente vea que puede batallarse la corrupción y la gente entienda, debemos empezar a mirar esto con mayor profundidad. ¿Cómo usted ve esta situación? Pues mira, se habla de PNP populares, corrupción, y ciertamente no voy a cuestionar eso, pero no se menciona a un tercer partido que nunca ha tenido la oportunidad de gobernar el todo, pero que bajo administración del Partido Popular le cedieron
a un ex líder de ese tercer partido la oportunidad de dirigir una agencia. Y dirigiendo esa agencia, pues fue encontrado culpable de haber cometido actos de corrupción. Eso uno dice, eso no tiene que ver con el partido al cual perteneció. De la misma manera que los actos de corrupción que ocurrieron bajo el PNP y bajo el Partido Popular no tenían que ver con los partidos a los cuales ellos pertenecían. Eran actos de corrupción individual que en mayor o menor grado fueron detectados y el sistema funcionó para encontrar los culpables. Pero eso ocurrió bajo el Partido Independentista puertorriqueño, bajo una persona. No voy a entrar en nombres porque la persona no puede ya defenderse, falleció. Así que no voy a entrar en nombre, pero no voy a olvidar tampoco de que cuando ese independentista tuvo la oportunidad de gobernar lo que le tocó gobernar, cometió actos de corrupción en su carácter individual y fue encontrado culpable por esos actos. Así que vamos a darnos cuenta de que esto no es problema de un partido y de otro partido. Esto es un problema de la naturaleza humana que desafortunadamente afecta a personas y respectivamente del partido al cual pertenezcan. También cuando se dice, no, todos los políticos son corruptos, pues yo me siento ofendido, porque yo estoy en esa clasificación y a mí nunca tuve ningún problema de esa naturaleza. Y la mayoría de las personas que yo conozco de mi gremio de políticos, tanto en el PNP como en el Partido Popular como en otros partidos, tampoco adolecen de esa falla. Pero también el problema que hay es que aquí no se destaca necesariamente al que lo hace bien. Pues es lo normal, ¿no? Lo normal o lo que se supone que sea lo normal, pero la proyección que envían es que lo normal es la corrupción. Y si no, mira la propia encuesta que ustedes realizaron, que ha creado la percepción, se ha creado la percepción reflejada en esa encuesta de que todo el mundo todos son corruptos. Pero gracias a Dios, pues cuando van a elegir, se dan cuenta de que hay que votar y hay que elegir, porque la mayoría de las personas que van a ver en la papeleta no son corruptos. Yo creo que el tema, generalizándolo, coincido con el licenciado. Tenemos que enrollarnos las mangas y hacer una nueva gerencia gubernamental. Tenemos que crear las herramientas para lograr una gerencia adecuada, que supervise, que vele, que vea que la ejecución está. Yo creo que aquí hay agencias de gobierno, y voy a utilizar el Departamento de Educación, que es un monstruo burocrático. O sea, que desde el superintendente al empleado del comedor escolar hay 874 intervenciones de seres humanos. Pues mira, yo creo que es momento de no hablar de la descentralización del departamento, que es un tema importante, pero vamos a hablar de una reingeniería del Departamento de Educación. Vamos a tener, en verdad, los deseos de decirle a los municipios, tú eres el ente más cercano a resolver los problemas en una escuela. Porque cuando tienen que hacer un field day, no llaman al Departamento de Educación a que le pase el trimmer. ¿A quién llaman? Al alcalde. Y el alcalde, dentro de su responsabilidad, va y le pasa la máquina y hace el trimmer para que hagan su field day. Eso es una realidad sobre el tema de corrupción. Coincido con Kenneth, se asumen las responsabilidades en lo individual, no puede ser en la generalización. O sea, aquí tenemos funcionarios y tenemos funcionarios. Y yo creo que el concepto de tratar de generalizar en dos colores el asunto, pues es un poco injusto para quienes no han estado relacionados a un proceso de corrupción o de un acto de corrupción. Sobre cómo vamos a mirar este próximo ciclo electoral, yo creo que aquí comenzó un cambio desde el momento en que Alexandra Lúgaro corre sola, independiente, y la noche de las elecciones resulta que tenía 160 y pico mil votos.
De ahí en adelante comenzó, me parece a mí, un análisis un poquitito más concienzudo de ese funcionario al cual está en la papeleta y por el cual tú puedes tener alguna afinidad para votar. Se dio en las elecciones pasadas. El mejor ejemplo lo tienes en el Senado de Puerto Rico. Tú tienes 5 partidos y un independiente. Yo quiero decirte que para poder legislar o aprobar un proyecto, y Kenneth es testigo de esto, de ley, que estén de acuerdo los 5 partidos y el independiente, se pasan 16, 18, 24 horas para poder ir llevando un proyecto que todo el mundo pueda estar de acuerdo. Creo en la diversidad. O por lo menos 14. O por lo menos 14. O sea, creo en la diversidad. Creo que es necesario lo que está surgiendo. Y yo no quiero entrar en el término alianza o no alianza. Alianza la viene hablando el profesor Muriente desde hace 15 años atrás. Desde hace 15 años. No se había dado hasta ahora. Pero yo opino, como un gran amigo cantautor puertorriqueño, que definitivamente está surgiendo una tercera fuerza política que incluye el movimiento, que incluye el Partido Dignidad, que incluye el Partido Independentista y que puede incluir otros sectores de nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues nos remontamos quizás un poco a los años 38, 40, cuando habían esta diversidad ideológica y de partidos políticos. Pues mira, si es para bien que haya una tercera fuerza que quiera y esté dispuesto, como el compañero joven, puede estar haciendo lo que... Bueno, te conozco desde más bien de aquí, joven. Más de aquí, en esta mesa. En esta mesa. O sea, pero el hecho de que haya una nueva generación de liderato en todos los partidos políticos, incluyendo los partidos emergentes, como le llaman, a mí me parece que es un indicio de que hay verdadera intención de mover esto hacia una dirección. Lo que nos falta es voluntad para hacerlo. Sí. Yendo al sondeo, o a la encuesta, no sé si era una o la otra, pero es un sondeo. Sí, definitivamente hay corrupción en diferentes lugares y es un acto individual, el mero acto de incurrir, ¿no?, en cosas que son delictivas, en fallarle la confianza al país. Pero hay unos incentivos y hay unos sistemas que promueven que esas cosas pasen y que no son lo suficientemente efectivos para detraer esa conducta individual. Todo lo contrario, se incentiva esa conducta individual. Entonces no podemos decir que hay corrupción individual en todos lados y simplemente sentarnos así y decir, no, porque que si hubo un independentista en algún lugar, en algún momento, que le falló al país. El problema es un problema sistémico, es un problema que se tiene que atacar de esa manera. Y vuelve a la desigualdad, vuelve a la desconexión del ciudadano con el gobierno, que no podemos confiar que si aquellos están ganando miles de dólares haciendo nada, porque yo tengo que seguir las reglas y fajarme para que no me den los chavos, si me puedo ir por este lado, ¿no? Y contrario a decir que es injusto, que podría serlo, es la percepción del país. El sondeo te está diciendo algo. Y nosotros como clase política tenemos que escuchar. Si eso es lo que nos está diciendo el país, pues vamos entonces a reaccionar de una manera. El sistema, hablando nuevamente del Departamento de Educación, sí, hace falta una gerencia efectiva, hacen falta unos controles. Todo esto son situaciones que se trabajan a nivel de sistema. Hace falta una reingeniería total. Yo diría que hace falta una reingeniería en todos los aspectos del gobierno. Yo me iría más lejos. Yo creo que nosotros necesitamos una patria nueva. ¿Viste cómo lo tiré ahí? ¿Viste? Así listo. Me la pusiste, estaba loco por batearla. No, y es ir en todos los lugares donde hay esa interacción gobierno-ciudadano y trabajar con esa. Y hay una desesperanza generalizada que tenemos que nosotros, principalmente las opciones nuevas, tanto la Alianza de País como el Proyecto Dignidad, hacer mucho trabajo y se está haciendo, de ir a la calle, de ir como hormiguita brava en todos los rincones del país a reconstruir esa relación, a trabajar con esa desesperanza y a decirle al país, mira, podemos lograr
una patria nueva, podemos inspirar a que nosotros podemos lograr un país que queremos si cambiamos estas organizaciones a nivel sistémico. Tenemos que mirar el aparato de justicia. Hay una impunidad. Vemos que personas que fallaron después se le premia, se les revuelve, vuelven en la puerta giratoria, regresan como contratistas, tienen programas de televisión y radio y nadie hace nada, pues el país se cansa y ve eso. Y yo quiero irme a uno de los números que reflejó el sondeo y yo le doy otra mirada. Muchas de las personas dijeron, pues quizás vamos a tocar, a votar por las mismas personas. Yo no lo veo así. Hay un número de 35% que dijeron que estaban dispuestos o que estaban ya completamente convencidos que iban a hacer otra cosa. El gobernador ganó con 32, 33%, ya no recuerdo. 35 es más que eso. Hay una pluralidad de personas, un rompimiento con el status quo que representan el Partido Popular y el Partido No Progresista que se está viendo. Pero todavía queda mucha de esa desesperanza. Nos toca a nosotros, como alianza de país, presentarle al país nuevamente. Mira, nosotros podemos trabajar, ustedes pueden hablar, María de Lourdes, Santiago, Denis Márquez, la propia Ana Irma Rivera Lacén cuando fue presidenta del Colegio de Abogados. Todas estas personas han trabajado en diferentes aspectos públicos, ya sea a nivel gubernamental como de gremio, personas que han trabajado y militado en el movimiento obrero, en el movimiento ambiental, personas que tienen un récord, una trayectoria y que tú puedes ver que están presentando el mismo Juan Dalmau, candidato a gobernación de la Alianza. Él ha trabajado con fondos públicos cuando trabajó en la comisión, ha sido asesor legislativo, ha sido presidente de un partido principal histórico en el país. Ha habido un manejo de la cosa pública de una manera transparente, de una manera honesta. Hay opciones. Nos toca explicarle qué vamos a hacer en términos programáticos para trabajar el problema sistémico. Sí, tenemos que cambiar la manera en que se trabaja con las contrataciones, mayor transparencia, mayor comunicación, y no se trata de poner todo el documento en una página web que a veces pues Cortred dice, ahorita llaman y le echan la culpa al webmaster del Cortred. No, es que Juan Frontera estaba diciendo que no, pero es que no pusieron los números que eran, ese muchacho se va para afuera mañana, ¿tú sabes? Porque es la fantochería de tu en la página web todo bonito, pero no es accesible al público. Hay que irse a las comunidades, hay que trabajar de tú a tú, hay que trabajar con los alcaldes y alcaldesas, pero hay que trabajar con los líderes comunitarios que están en todos lados, que están trabajando sus proyectos de país independiente, pese a el poder del gobierno de las contrataciones millonarias. No se trata de eso, se trata de llevar la información a donde tiene que estar, de incluir, de realmente hacer un gobierno participativo que no sea simplemente poner números, PDF en una página web que no son manejables, que no llegan a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene internet, que parte de lo que se tiene que hacer, hay que hacer banda ancha que llegue a todos los rincones del país, porque estamos en un momento en que eso es un servicio esencial que necesitamos para poder comunicarnos, para poder trabajar, para poder educarnos como pueblo. Pero no hay un interés de que el gobierno llegue a la gente, porque si yo me quedo con los míos y yo me quedo haciendo el jueguito que estoy haciendo, gano con 32% y sigo comiendo del mismo bacalao. Pero si yo trabajo con el pueblo, hay otras opciones. Pero eso es lo que estamos trabajando. Así que, en sintonía. Interesante. Y claro, mencionaron reingeniería del Departamento de Educación. Sí. En 10 segundos. Tenemos un Departamento de Educación así. Un gobernador, que es el único funcionario electivo, que delega en la secretaria, y de ahí entonces va bajando el poder y los recursos a la base donde están las escuelas. Ese es el sistema de Hawái. Este es el sistema de 49 de los 50 estados de nuestro país. Yo creo que debemos crear 27 distritos escolares, creo que son 27 los que tenemos de distritos escolares, tener una junta electiva de ciudadanos en cada una de esos distritos escolares. School boards se llaman en 49 de los 50 estados de la Unión. Que el dinero federal le llegue directamente a ellos, porque cada uno es un local education agency. Y que entonces el poder del pueblo vaya bajando hasta llegar a la secretaria. Que las escuelas se administren a este nivel y no a este nivel. Esa es la reingeniería que debemos hacer
que es la que funciona en 49 de los 50 estados de la nación, y yo creo que ha funcionado mejor en esos 49 estados que lo que ha funcionado este sistema en el territorio de Puerto Rico. Definitivamente es un tema que hay que seguir mirando y que hay que seguir estando pendiente cómo evoluciona esa descentralización que se está buscando. No, pero es descentralización. No, lo sé, Es pero rehacerlo. ver si Sí. de alguna manera, ¿verdad? Se puede hacer quizás un sistema único con, ¿verdad? Que tome en cuenta las particularidades de Puerto Rico, que son distintas a las de los estados. Quizás se puede hacer allí Y lo refleja en la elección de los miembros de esas juntas escolares. Puede que la junta escolar en adjunta sea distinta a la que es en Exacto. Bayamón. Y eso se ha estado discutiendo por los candidatos. Por ejemplo, Javier Jiménez ha hablado del aspecto. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Kenneth en ese aspecto. Además, sí hay unos elementos que hay que, por decirlo así, criollizar. Pero yo creo que es el camino a seguir. ¿Por qué? Porque si no le entregamos a la gente con los derechos, las obligaciones y las responsabilidades, nosotros no vamos a llegar a esa transformación que necesitamos. Se trata de un gobierno participativo. En un gobierno participativo donde estén los padres, donde estén los maestros, donde en ciertas etapas los mismos estudiantes puedan participar. Y cuando uno se siente parte de algo, uno lo cuida, uno está involucrado en ello. Y esos centros escolares pueden formar parte verdaderamente del cambio de la comunidad y de los procesos. Las escuelas que lo han logrado, hay unas escuelas que han trabajado en esa dirección y que se han mantenido bajo el Departamento de Educación. Por ejemplo, hay una escuela de alianza que se ha mantenido bajo el Departamento de Educación. Han logrado esa sinergia comunitaria y se ve el efecto positivo. Así que eso es algo que verdaderamente yo creo que hay que atender y es parte de esa gerencia que necesita el gobierno. Yo quiero añadir un puntito. Rapidito. Rapidito. Estamos casi Yo, sin tiempo. yo creo, o sea, cuando yo estudiaba, para mis tiempos, la escuela era mi segundo hogar. Si no el primero a veces. Si no el primero a veces. La maestra tenía la facultad de que si yo me portaba mal, me ponía en una esquina o me daba me llamaba la atención con las reglas. Era mi hogar. La comunidad era parte de eso. Se sentía orgullosa de eso. Pues, concordando con todo lo que dice Kenneth de este tipo de sistema al revés, lo que está diciendo Ricardo, lo que está diciendo el licenciado. Al derecho, al revés. Al está revés, bueno. exacto. O sea, la escuela tiene que ser el eje, el centro comunitario, porque es donde va todo el mundo, donde está todo el mundo. O sea, los que somos de pueblos chiquitos sabemos que Missy Salavarría le dio clase a 5 generaciones de junqueños. Pues hay que tener muchas Missy Salavarría. Hay que tener muchos líderes comunitarios que se integren al proceso sin tener el obstáculo y la burocracia que estamos teniendo en este momento en el sistema educativo del país. Eso está claro. Bueno, antes de que se acabe el programa, me gustaría que habláramos muy brevemente de la evolución del pleito para descalificar. Finalmente, el juez Anthony Cuevas determinó que los candidatos del partido Movimiento Victoria Ciudadana que no recogieron endosos, a pesar de que iban a ser electos mediante un proceso distinto, estaban descalificados. Pasa lo mismo con los candidatos que se eligieron por un método alterno al interior de Proyecto Dignidad. Finalmente se decide que están descalificados, no pueden participar de la elección. El asunto todavía sigue vivo en los tribunales. Me gustaría su impresión de hacia dónde debe ir dirigido esto y las consecuencias, ¿verdad? Se ha planteado que realmente debe ser los electores quienes decidan si quieren o no a alguien y ya votarán o no votarán. No que a priori sea un tribunal quienes diga no, tú no puedes porque no recogiste unos endosos o porque no tienes un apoyo ya de un cierto sector. Así es que, dado estos nuevos hechos, ¿hacia dónde se dirige el pleito y qué debe pasar ahora, verdad? ¿Qué debemos esperar de lo que ha sucedido? Sí, este lunes que pasó, antes de ayer, se presentó la apelación por parte del Movimiento Victoria Ciudadana.
Definitivamente el caso no está muerto, ¿no? Eso es un primer paso a lo que entendemos debe ser una resolución satisfactoria si se hace justicia y si se aplica el derecho como se debe aplicar. Entendemos, con todo el respeto que se le pueda tener al juez Cueva, que erró en derecho. Y hay varios planteamientos puntuales que se tienen que ver, desde la legitimación activa o la falta de legitimación activa de las personas que llevaron el pleito. Hay una interpretación, a nuestro juicio, incorrecta del juez Cueva de que hubo un daño, ¿no? De que estas personas tenían una legitimidad para llevar un caso. Y esto Ricardo Luis Ramos, independientemente de lo que esté escrito en el documento que se radicó, ¿no? Yo no soy parte del equipo legal, pero pues, estudié Derecho y también pues, vivo en el mundo y soy parte de un movimiento que está siendo directamente atacado por esta decisión, ¿no? Pero si tú te pones a ver la legitimación, ¿cuál daño puede ser que estas personas que están en un proceso primarista aparte, ¿no? Ellos tienen candidatos del Partido No Progresista, candidatos del Partido Popular, que se acogieron a otras reglas, ¿no? A las reglas del proceso primarista, del cual el Estado está completamente involucrado de principio a fin y habilita ese proceso, tanto con inversión de erario público para el andamiaje de la primaria, como la elección, como la impresión de papeletas, como todo el proceso que conocemos, ¿no? Estas personas tienen que pasar por ese proceso primarista para luego ir a la elección general y entonces enfrentarse con los candidatos del Partido Nuevo Progresista, los candidatos del Proyecto de Dignidad, con los candidatos de Victoria Ciudadana, del PIB y alguno que otro candidato independiente. En el proceso, en el momento en donde se radica por estas personas, ellos no han pasado ni siquiera su proceso. Estas personas no necesariamente van a ganar sus primarias y no necesariamente van a llegar a la elección general a competir con el resto de la gente. Esta es mi apreciación. Ahí no se prueba ningún tipo de legitimación, independientemente de que se hayan involucrado Pichito Zamora, Kerer Riquelme y la doctora Maridali, se me olvida su apellido, ¿no? La doctora que estaba cogiendo para comisionada residente por el Partido No Progresista. Pues ese es el planteamiento en cuanto a la legitimación, ¿no? De estos candidatos. Ahora hay un planteamiento también de qué se va a aplicar. Un reglamento intencionalmente ambiguo, o la ley electoral, o ninguna de las anteriores. Y también el rol principalísimo de la Comisión Estatal de Elecciones como ente regulador del Estado que legitima no tan solo el proceso primarista del PNP y el PPD, sino como ente activo en la aprobación de los reglamentos de método alterno, tanto del Proyecto de Dignidad como del Movimiento Victoria Ciudadana. Se presentan unos reglamentos que fueron avalados y fueron aprobados por la Comisión Estatal de Elecciones y se entran en vigor, donde en ningún momento se habla de recogido de endosos porque no estaban requeridos en ningún momento de la ley. El problema del reglamento intencionalmente ambiguo habla de unas fechas, dice unas cosas que son latentemente contradictorias, en nuestro entender contradictorios a propósito, y la eliminación de una línea de cuando se cambia la ley electoral antigua a la del 2020, que todos sabemos cómo se trabajó esa ley electoral, quiénes participaron, quiénes no participaron, y que el país está sumamente claro de que fue un documento hecho para cambiar las reglas del juego, para cargar los topos, para nuevamente seguir con el club privado de jugar con los fondos públicos y repartirlo a nuestras amistades y limitar la competencia legítima y limitar las opciones al país para crear un Puerto Rico nuevo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Lo que pueda pasar en el Tribunal Apelativo, nosotros entendemos, y en el documento apelativo que tiene parte de estos argumentos, otros argumentos redactados de mucha mejor manera y mucho mejor fundamentados de lo que yo pude haber hecho aquí hoy, nosotros estamos convencidos de que nos asiste el derecho, ¿no? Pero pues, el derecho no necesariamente es la justicia y la justicia no necesariamente es el derecho. Hay que ver qué pasa con ese proceso apelativo. Luego entonces inevitablemente llegará al Tribunal Supremo, porque ya sea que prevalezcamos en el apelativo, estoy seguro que Iván va a apelar al Supremo, Iván y compañía. Que fueron los abogados que llevaron el pleito, sí. Columnista nuestro también. Por eso lo digo. Entonces,
Y si fuera en el revés, en el apelativo para nosotros vamos a apelar al Supremo, pero hay otro trabajo que se está haciendo en la calle también, porque esto es un proceso de justicia, ¿no? Esto es un problema de justicia y un problema político. Nosotros le estamos presentando al país unas alternativas que están probadas. Está la licenciada Mariana Nogales, el profesor Rafael Bernabe, está Alejandro Santiago, que es un candidato nuevo, está la señora Mirna Conti, entonces está Ana Irma Rivera Lacén, actual senadora y próxima comisionada residente, y estas personas son funcionarios, principalmente los dos senadores, tres con Ana Irma, son funcionarios electos que ya fueron apoyados por el país, que están presentándose nuevamente, y porque una interpretación errónea en derecho de un juez le va a quitar la oportunidad al país de volver a votar por personas que los representan correctamente, que votaron una vez y que quieren seguir con esas candidaturas y quieren elevar el trabajo de la senadora Rivera Lacén y llevarla a Washington para ver si por primera vez en nuestra historia, bueno, hubo uno que otro candidato, comisionado residente bueno, pero uno en particular que yo le tengo mucho cariño. Pero esto le da más gasolina Claro que sí, también estamos en el proceso de trabajar. Estuvimos el viernes pasado frente a la comisión, estuvimos el viernes frente al tribunal apelativo, estamos el viernes nuevamente frente a la comisión. Estamos trabajando un proceso, una jornada por la democracia, porque realmente lo que estamos es peleando por el derecho de los electores a elegir las personas que quieren que los representen. Es por poder estar en igualdad de condiciones y darle al país otras oportunidades. Si el país quiere votar nuevamente por las personas que ya están, pues que lo haga. Pero porque vamos a cortarle el derecho, porque no me hace un daño, me hace a mí un daño como elector, porque yo quería votar y voy a votar por Mariana Nogales, voy a votar por Ana Irma Rivera Lacén, voy a votar por el profesor Bernabe. Pero no le están haciendo un daño directo a estos candidatos, le están haciendo un daño directo al país que los elige y que los quiere volver a elegir, y un daño directo a la democracia que no estás permitiendo. Y sigues lacerando las instituciones, sigues lacerando esa confianza del pueblo con su gobierno, porque ven que todo es un truco, que todo es una jauja, y que las personas que quieren hacer algo diferente, se les va a tirar todo el aparato del Estado en contra para tratar de que no lleguen ni siquiera a primera base. Y eso el país lo ve, y este país es un país noble, y es un país justo. Es un país que ha sufrido y ha seguido trabajando hacia adelante y ha bregado, pero, mano, qué difícil es tener que seguir bregando. ¿Por qué no le vamos a dar? Sí, el país es resiliente, el país es fajón y sigue saliendo de la adversidad y contra la crisis, pero vamos a trabajar para eliminar la crisis, vamos a trabajar para quitarle que sea tan difícil seguir echando para adelante, para que no haya que ser tan resiliente, que podamos vivir en un Puerto Rico nuevo, que podamos trabajar juntos y todas. Hay unas opciones, pues vamos a hacer las reglas del juego honestas para que la gente pueda decidir. Sí, desde la perspectiva de Proyecto de Dignidad, pues nosotros nos afecta un solo distrito representativo, el distrito representativo 38. Todas las demás candidaturas pues no están incluidas en el pleito desde esa perspectiva, o sea, ni la candidatura a la gobernación, ni el Senado, ni a la Cámara por acumulación, solamente ese distrito 38, que tiene unas particularidades también el caso que aunque tiene unos elementos similares a los de Victoria Ciudadana, tiene unos elementos que lo diferencian desde la perspectiva que al momento en que se presenta el pleito solamente había un candidato. Ya, o sea, no había una necesidad de verdaderamente utilizar el método alterno en el momento en que se presenta el pleito. Así que en ese sentido se ha presentado una moción de reconsideración, porque nosotros entendemos que el juez, al analizar los hechos del caso y aplicar el derecho, dejó esos elementos fuera que son necesarios. Entendemos que el juez por lo menos los atienda desde una perspectiva en una sentencia que de ser de una manera u otra, pues los tribunales apelativos puedan atender esas controversias que se quedaron fuera. Desde la perspectiva general, sí, yo creo que hay unos elementos, unos problemas que tenía esa demanda inicial. La demanda tendía a argumentar que aquí había legitimación activa por parte de cualquier candidato para impugnar cualquier candidatura. Y una interpretación así del Código Electoral, así inmanejable verdaderamente los aspectos electorales. Desde esa perspectiva, yo creo que coincido con el compañero, la demanda de una forma general tiene unos problemas de legitimación activa que, aunque se trataron de salvar con la incursión de unos candidatos por
que entraron como partes con interés, ¿verdad? No entraron como demandantes iniciales, sino como partes con interés. Aún así, hay unos elementos que yo creo de legitimación activa que el juez no atendió en la sentencia. ¿Por qué? Porque ciertamente esos candidatos no están en los mismos zapatos que estaban los candidatos de Proyecto de Dignidad y de Victoria Ciudadana. El propio código establecía dos formas de escoger los candidatos. Un método alterno, establecido por el código, que por ahí se dice que eso es escogerlos a dedo, que eso no es antidemocrático. El propio código, aprobado por los que alegan que los métodos alternos son a dedo, aprobaron el método alterno. ¿Por qué? Porque se le debe otorgar, eso es algo que existe, ¿verdad? No se debe obligar a los partidos a simplemente establecer unas primarias como se le llama las primarias de ley, sino hay otra avenida que es el método alterno. Al escoger el método alterno, el código establece una disposición. El código no menciona que bajo el método alterno hay que recoger endosos. No establece esa distinción. Dice que los partidos van a reglamentar la manera en que se lleva a cabo el método alterno, simplemente que cumpla con un due process, con un debido proceso de ley para que las personas que escogen el método, que se adquieren al método alterno, tengan la posibilidad de que haya un voto directo, o que haya un voto directo específicamente, votación, ¿verdad?, en papeleta, o que haya por unos distritos, por unos representantes, y que se salvaguarde la secretividad del voto y que se le dé un due process a aquellos que no estén de acuerdo con la manera en que se ha manejado. Y como dice el compañero, ambos partidos sometimos eso, la comisión lo aprobó. Se formó una comisión de método alterno en conjunto con los partidos, se aprobó ese reglamento y los otros partidos, pudiendo haber escogido el método alterno, no lo escogieron. Escogieron las primarias. Claro. Y las primarias tienen otra reglamentación y las primarias tienen otros procesos. Así que los que están demandando, impugnando a estos candidatos, no están en los mismos zapatos. Escogieron estar donde están y escogieron esos procesos distintos. El aspecto del reglamento y de la aprobación del reglamento ha estado cuestionado, cómo se aprobó. Yo creo que hay un elemento que la sentencia no entra a discutir, y es que la implementación de un reglamento por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y un solo partido que aplique a todos los partidos y que se trabajó como una diferencia, yo creo que es un asunto que bajo el código no está tan claro. Me explico. Cuando es un asunto que tiene que ver en donde hay un diferendo entre los partidos con relación a los procesos, no a los reglamentos, con relación a cualquier asunto, se trae ante los comisionados, si no hay unanimidad, y eso se recoge por escrito, la no unanimidad, es el presidente el que decide. En este caso, no es un diferendo de una controversia con relación a un asunto en específico. Estamos hablando de la aprobación de un reglamento que según él le va a aplicar a todos los partidos. Ese diferendo no está recogido en ninguna resolución. Aquí lo que hay es un reglamento que solo lo firmó el PNP y que lo aprobó bajo esa regla el presidente. ¿Y cuál es si eso es legal o no es legal bajo el asunto? Así que hay unos elementos que yo creo que de derecho sustantivo que deben atenderse. ¿Y el próximo paso en términos de proyecto de dignidad? Desde nuestra parte, nuestro candidato presentó una moción de reconsideración. Si no la presentó, yo creo que ya la presentó, que él tiene su representación legal. Hay un asunto también ahí porque el partido como tal no fue incluido en el pleito. En el caso de Victoria Ciudadana, el partido fue incluido además del comisionado electoral. En el caso de Proyecto de Dignidad, el partido no fue incluido como parte y hay unos reclamos de esa perspectiva. O sea, es que se atienda ese pedido de reconsideración junto con esos elementos que nos distinguen del caso de Victoria Ciudadana para que el juez se exprese específicamente con esas controversias. Okay. Kenneth, ¿cómo usted ve los acontecimientos más recientes? Pues mira, yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó el juez Cueva, jurídicamente hablando. Aquí hay que darse cuenta de lo siguiente. Cuando hay una duda sobre cómo se interpreta una ley, hay que ir a la intención legislativa. ¿Quiénes fueron los que aprobaron el Código Electoral? En distintas etapas, 2 partidos.
todos los candidatos de esos dos partidos tienen que recoger peticiones de endoso, porque son procesos competidos dentro de cada uno de los partidos. Siempre hay por lo menos 2 candidatos para cada posición que el partido va a nominar para las elecciones generales. En la primaria no es el default. Para tú tener una primaria, el partido no tiene que escoger nada. El partido no tiene que tomar una decisión. Es cuando un partido quiere escapar de la primaria, que normalmente es automática, es que tiene que entonces elegir utilizar un método alterno. Y cuando elige un método alterno, sus comisionados deben fijarse bien cómo es que se ha utilizado un método alterno en otros partidos, como el Partido Independentista Puertorriqueño. El PIB, cuando ha utilizado un método alterno, es un método alternativo al de primarias y tiene que llevarse a cabo antes de la primaria, para que un elector que quiera aspirar por ese partido tenga que escoger entre utilizar el método alterno o elegir ir a primarias. Ahí es donde alguien del partido tiene que hacer un choice, el candidato individual. ¿Tú crees que un popular o un PNP en la legislatura va a querer legislar para que el engorroso proceso de recoger peticiones de endoso en cualquiera de los dos partidos no le aplique a un candidato o a un tercer partido? No. La lógica te dice, el sentido común te dice que esa no es una alternativa, y el juez Anthony Cuevas, cuando haya mirado la intención de los legisladores que legislaron este asunto, se va a dar cuenta que ellos jamás y nunca hubiesen querido liberar a un Pipiolo, a una Dignidad o a un del Movimiento Victoria Ciudadana de pasar por el proceso difícil que ellos tienen que pasar en sus respectivos partidos. ¿Te augura que el Tribunal Supremo entonces le va a dar la razón a...? Yo no sé, yo no soy miembro del Tribunal Supremo, y este Tribunal Supremo me ha demostrado a mí que cuando quieren unirse para algo, como lo hicieron ayer en boicotear no el mensaje, que quisieron boicotear a Tatito, de no reconocer la persona que estaba por encima de ellos en ese momento, lo hicieron. Y también hemos visto cómo esos jueces a veces actúan en formas contrarias a como se espera que actúen. Y no es solamente el juez asociado Luis Estrella que lo ha hecho, sino otros jueces también en el Tribunal Supremo. Soy comunicador, no soy abogado. Estos temas son algo complicados para mí. Mirando desde la perspectiva, desde la opinión. No exactamente, como decía don Sergio Peñaclo. Mirando desde la perspectiva de la óptica mediática o de opinión pública. Creo que la decisión del juez, según la explicación que se da en el momento en que la emite, va estrictamente en el análisis del reglamento y del código electoral. De la ley, sí. El código electoral. Así que eso es un punto. Ese es su análisis sobre eso. Vi un back and forward entre lo que opinaban tanto el movimiento como el Partido Independentista del wording que utilizó la Comisión Estatal de Elecciones para comunicarle a los partidos los procesos. Ahí hay un dismiss de comunicación o de entendimiento o de interpretación. El proceso va a seguir. Ya el juez Anthony Cuevas tomó una decisión, los partidos van a apelar y definitivamente va a llegar al Supremo. No sé cuál va a ser la decisión final, pero si por un lado respetamos cuando están a favor de nosotros las decisiones judiciales, también tenemos que respetar de igual manera las decisiones judiciales cuando están en contra de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que eso es justo en este proceso que están llevando tanto Dignidad como el partido como el Movimiento Victoria Ciudadana. Yo los invito a todos ustedes a que se mantengan en sintonía de las plataformas del Vocero
cualquier cosa que surja en términos de este proceso y de todo la contienda política, nosotros se la vamos a estar llevando a ustedes a través de nuestras plataformas y los invitamos a la próxima edición de Debate Sin Filtro. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos entonces hasta pronto.